Vez más al programa La Gran Comisión. Hoy tenemos un programa, va a ser dividido en tres partes o más quizás. Yo le puse como tema, porque así viene en el artículo, viviendo en el Espíritu. Es una cosa hermosa tomando en cuenta lo que estuvimos viendo en los programas pasados del pecado que mora en mí. Ahora vamos a ver cómo podemos vivir afinados a la palabra del Señor. Y eso es algo precioso para el pueblo cristiano. La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Gracias por acompañarnos a esta emisión del programa La Gran Comisión. Reciban como siempre un saludo por parte de la congregación de la Iglesia Luterana San Pablo aquí en El Paso, Texas. Siempre recibiendo peticiones de oración o alguna situación que se acontezca en sus familias o alguna situación, estamos para ayudarlos en una crisis, en lo que ustedes consideren que se les pueda ayudar. Y no solamente la Iglesia de San Pablo, las iglesias del Paso nos unimos todas para acompañar al pueblo en todas las necesidades espirituales que surgen. Y gracias también al Canal 38, porque siempre permite que muchas iglesias cristianas estén, ahora sí como decimos, al pie del cañón para atender a la población. Esperemos que podamos utilizar esta gran fortaleza del Canal 38 y de todos los hermanos, hermanas que vienen y participan aquí para promover el reino de los cielos. Muy bien, vamos a pasar a nuestra lectura, que es, ahora vamos a leer, estamos en Romanos, ya tenemos unos programas leyendo Romanos. Recordemos que Romanos es un libro excelente, habla de todo, es el mejor libro de la Biblia según algunos expertos, porque tiene de todos los tipos de temas para la educación cristiana, ¿sí? En los programas pasados estuvimos viendo el aspecto del pecado, ¿sí? Hoy vamos a ver, digamos, pues no que la contraparte, pero sí vamos a tratar de ver la parte contraria, viviendo en el Espíritu. Es así dice el encabezado precisamente del capítulo 8 de Romanos, viviendo en el Espíritu. Ya dijimos que el pecado mora en nosotros, es parte de nosotros, es nuestra instancia natural. Somos rebeldes por naturaleza y somos contrarios a Dios por naturaleza. ¿Por qué? Muy sencillo, porque queremos ser nuestro propio Dios. Cada uno de nosotros, seres humanos, traemos en nuestro ADN, en nuestra genética, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestros miembros de nuestro cuerpo, la imperiosa necesidad de querer hacer lo que se nos pone en nuestra gana, de querer hacer lo que yo pienso que es correcto, y mi opinión es más importante que todas las opiniones del mundo, incluyendo la de Dios. Esa es nuestra naturaleza humana, ¿sí? Difícil de contrarrestar, y hasta el último de nuestros instantes en que el aliento esté en nuestro cuerpo y salga por nuestro cuerpo, vamos a ser pecadores. Pero somos pecadores perdonados por Dios. Esa es la diferencia. Somos pecadores redimidos, salvados por la gracia del Señor. Es un regalo. Dios vino a morir por mí y por ti. Entonces, eso es lo que nos hace diferentes. Pero pecadores somos. Eso denlo por hecho. El capítulo 8 dice, viviendo en el Espíritu, ¿sí? Vamos a leerlo directamente. Dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí entramos en una pequeña controversia también. Andar en la carne y andar en el Espíritu, ¿qué es eso? ¿Qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu? Hay muchas percepciones de esto, ¿eh? Hay quienes piensan que andar en la carne, bueno, evidentemente es la parte fácil. Andar en la carne es andar haciendo lo que tú quieres, ¿no? Andar en cualquier lugar, sin ningún temor de Dios ni nada, ¿sí? Recordemos lo que dice por ahí el salmista, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, una persona que anda en la carne no le tiene miedo al Señor, o sea, no le importa, o sea, le vale, no, yo hago lo que yo quiera. Oye, que Dios, no me interesa, yo soy mi Dios. Y así de plano, rebeldía completa. Ese es andar en la carne, ¿sí me explico? Dice, pero aquí nos dice que andan conforme al Espíritu. O sea, andar conforme al Espíritu no significa que soy un santo caminando aquí en la tierra, que no cometo pecado. En alguna ocasión me encontré a un hermano hace muchos años que decía que él era un santo. Yo le dije, bueno, está bien. Le dije, ¿por qué se considera santo? Dice, porque yo ya no cometo pecado. Le dije, ay, mi hermano, ya se equivocó usted. Dije,
Desde el momento que me está diciendo eso, es más, antes de decírmelo ya estaba cometiendo el pecado. O sea, ya ni siquiera me lo tuvo que decir. No, es que yo no cometo pecado, yo sigo la palabra del Señor a todo. Dije, entonces se me hace que usted más bien es un fariseo, le dije. Un fariseo del siglo XXI, le dije, porque no hay nadie que piense que está haciendo bien las cosas, salvo una persona que está engañada a sí mismo por su propio pecado. Le dije, entonces no. Ser un santo no es una persona que no comete pecado, ¿sí? Ser un santo es una persona que recibe el Espíritu de Dios, porque su palabra es santa, Dios es santo, y cuando recibimos su palabra, eso nos santifica. O sea, el ser santificados es, yo estoy escuchando la voz de Dios, tengo la oportunidad de escuchar la voz del Señor, el aprendizaje, la enseñanza, y dejo que esa enseñanza penetre en mi corazón, como dice la Escritura, que perfore mis huesos, mis tuétanos y todo, con doble filo, triple filo, todo, que haga todo lo que quiera. Sin embargo, aún así, yo no soy santo porque me porte bien, soy santo porque la palabra me santifica. Eso es diferente. Dice, los que vivimos conforme al Espíritu no somos otros más que los que estamos tratando de dirigir nuestra vida a partir de los preceptos de la palabra del Señor. Es decir, que dejamos que Dios haga con nosotros lo que su voluntad hermosa y santa quiera hacer con nosotros. Sean cosas buenas o sean cosas malas. Pero bueno, a nuestra lógica, por supuesto. La lógica de nosotros es muy diferente a la lógica del Señor. Yo puedo pensar que las cosas son malas cuando el Señor sabe por qué las está haciendo. O sea, los que somos conforme al Espíritu nos dejamos guiar por la palabra del Señor. Así de simple. Dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si tú te dejas guiar por la ley de la palabra del Señor, por la palabra, las enseñanzas, ¿sí? Te libra de esa imperiosa necesidad de estar en contra de Dios. ¿Sí? Siempre quiero estar en contra. No. Te va haciendo más lento ese proceso y ya no estás tan en contra, ya aceptas la voluntad de Dios, le pides a Dios, oras a Dios, pones las cosas en su nombre, pones las cosas a su voluntad, ya va cambiando la situación, ¿sí? Y eso, por supuesto, me libra de la muerte en el sentido de que cuando yo muera, no que me libra de la muerte, como le llamamos nosotros, la muerte primera, no que por leer la Biblia o por ser una persona apegada a la iglesia no voy a morirme, no voy a morir eternamente. La verdadera muerte es la muerte eterna, ¿sí? La muerte eterna es la separación del ser con Dios, ¿sí? Por eso lo que conocemos como el infierno no es otra cosa más que un lugar separado de Dios, donde todo está sufriendo, donde estarán las personas sufriendo y acongojándose de las cosas que hicieron, pero ahí no va a estar Dios. Están fuera de Dios, estar separado de Dios. El cielo es estar en la presencia del Señor, estar en la comunidad del Señor con la gente que realmente quiso estar ahí. Entonces, aquí nos está diciendo que nos libra de ese pecado natural que tenemos, nos detiene, nos aplaza, nos hace que estemos pensando esas cosas, y de la muerte. O sea, la palabra de Dios nos libera de la muerte eterna, porque nos hace que en vez de querer estar en contra, estamos a favor. Esa parte que podamos hacer. Dice, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne. Para los seres humanos era y es imposible cumplir la ley. No lo vas a hacer. Jamás lo vas a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? De entrada, no tenemos la posibilidad ni la capacidad de hacer las cosas que se nos dicen que hagamos. No podemos. ¿Sí? Y, para acabar pronto, siempre el simple hecho de decirme que lo tengo que hacer, ya de entrada tengo una respuesta contraria a hacerlo. O sea, mi naturaleza no me lo va a permitir hacer. ¿Sí? Siempre va a ser así. Y desafortunadamente los seres humanos reaccionamos ante las mismas condiciones de manera muy semejante, ¿sí? Sobre todo las que tienen que ver con dinero, propiedades, riqueza, cuestiones de situaciones instintivas como la comida, el sexo, ese tipo de cosas que son naturales. Siempre reaccionamos igual,
¿sí? Siempre reaccionamos igual. Dicen por ahí que todos tenemos una debilidad. Todos tenemos una debilidad. Y a veces las personas que se dedican a, por decir, extorsionar o algo así, buscan esa debilidad que tiene la persona y por ahí le pegan. Vámonos, este amigo es muy fuerte aquí, pero es muy débil acá. Buscan y le pegan acá. Porque saben que todos tenemos una debilidad. Y no una, yo creo que tenemos varias. ¿Me explico? Por eso, lo más importante es dejarse guiar por la palabra de Dios. Entonces seguimos leyendo. Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Dice, pero por eso envió a su Hijo, ¿sí? En condición semejante a la del hombre. El Señor Jesucristo, ¿sí? Como hombre, Él cumplió la ley de manera perfecta, ¿sí? De manera perfecta. Era verdadero hombre y verdadero Dios, pero dice ahí el pasaje en Filipenses que Él, a pesar de ser Dios, no se apropió de eso para decir, yo como Dios voy a ganar todo. No. Decía un pastor hace algún tiempo, no crean que si, por ejemplo, Jesús hubiera jugado béisbol, hubiera pegado puro home run. No. O sea, o hubiera agarrado todas las pelotas, o hubiera metido todos los goles si hubiera jugado fútbol. No era como un ser mágico que todo le salía bien. No. Él se dejaba guiar por la palabra de Dios, siempre se dejó guiar por la palabra de Dios, ¿sí? Y sus instintos humanos, como humano, siempre los dejaba pospuestos para dejarse guiar por la palabra de Dios, ¿sí? Jesús fue una persona que cumplió con toda la ley, ¿sí? Y murió por los pecados de la humanidad siendo una persona inocente que no cometió ninguna maldad. Es todo un proceso, ¿sí? No es un misterio, es un proceso que la iglesia cristiana es la parte central de esto, pero no quiero meterme mucho en esto. Sigue diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Dice, para que nosotros podamos seguir adelante en nuestra existencia humana, tenemos que seguir los pasos del Espíritu, es decir, de la palabra del Señor. Vamos a hacer una breve pausa para el video musical y retornamos. Continuando con nuestro pasaje, dice el versículo 4 del capítulo 8 de Romanos, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Es decir, somos guiados por el Espíritu para que se cumpla lo que Dios quería que se cumpliera en nosotros. Dice, los que siguen los pasos de la carne, fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Aquí es donde empieza la parte, digamos, instructiva de este segmento, de este pasaje, de este tema que estamos viendo de viviendo en el Espíritu. Las personas que empiezan a conocer la palabra de Dios y empiezan a disfrutarla, empiezan a digerirla, empiezan a entenderla, comprenderla, ¿sí? Empiezan a poner más atención. Fíjense, desafortunadamente, los hispanos, al menos, yo como hispano puedo hablar de los hispanos porque pertenezco a esta comunidad hispana. Los hispanos somos muy dados a las tradiciones, ¿sí? Y somos muy dados a los rituales que a veces ni siquiera sabemos qué estamos haciendo, ¿sí? Venimos de una cultura de, hazle así, tú no te preocupes qué, tú hazlo. Ahí estamos haciendo 1000 cosas sin saber exactamente qué hacemos. Hay infinidad de ejemplos que podemos poner, ¿sí? Por eso, desafortunadamente, en el proceso de colonización, llamémosle así, de fusión entre la cultura europea y la cultura prehispánica en la zona hispanoparlante de América, se fusionaron y se le llama sincretismo, cuando se mezclaron las creencias, religiones y cuánta cosas, se mezclaron, pero se mezclaron de una manera muy rara, a manera tal que la gente terminó haciendo cosas que hacía antes, pero ahora con otro significado, o las terminaban haciendo
jugando un poquito la parte, diciendo, la estoy haciendo así, pero en realidad la estoy haciendo así. O sea, había muchas cosas muy raras, se hicieron muchas cosas muy especiales. Y los hispanoparlantes de América, que somos una fusión de culturas, tenemos por costumbre, desafortunadamente, eso, ser muy buenos para hacer, pero no para entender lo que estamos haciendo, porque venimos de una cultura muy mezclada, desafortunadamente. Esto no es una crítica, es simplemente un repaso histórico de nuestra cultura, al menos de los hispanos. Estoy hablando de los hispanos, no de otras partes culturales, sino de los hispanos, los que somos mezcladitos europeos principalmente y de personas indígenas del continente que hoy conocemos como América. ¿Sí? Bueno, en ese sentido, es muy complicado para nosotros el poder nosotros ser guiados, ¿sí? Guiados por cuestiones espirituales, sino más bien estamos guiados por cuestiones de tradiciones, ¿sí? Tradiciones. O sea, tú hazle así y funciona así. Tú hazle así y funciona así. Lo que nos está pidiendo aquí San Pablo es que los que son guiados por el Espíritu tienen que ser guiados por el Espíritu. Ya se los he dicho. ¿De dónde viene el Espíritu? De la Biblia. Recordemos que cuando Jesús resucita, se queda una temporadita con los apóstoles y luego asciende al cielo, ¿sí? Y luego después de unos días, ¿sí?, llega lo que le llamamos ahora en la fiesta de Pentecostés, llega el Espíritu Santo en forma, en ese momento descrito en Hechos, en forma de lenguas que entendían las personas, o sea, lenguas, digamos, idiomas diferentes traducidos en diferentes traducciones de lenguas, pues, y fue un asunto altamente fuera de lo normal, por lo tanto, fue una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador que deja Jesús, que deja a Dios, forma parte de la Trinidad y lo deja a Dios justamente para estar en presencia con nosotros, ¿sí? Obviamente, la palabra de Dios es inspirada por Dios y en la palabra de Dios tiene la potencia del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la única manera de guiarnos del Espíritu es con la palabra del Señor, ¿sí? Junto a la palabra del Señor, que debe ser nuestra meditación, debe ser nuestro platillo fuerte, la palabra del Señor, ¿sí? De ahí, ahora sí, vienen los complementos. En este caso, por ejemplo, la oración, ¿sí? Las buenas obras, la comunión, el canto, la alabanza, lo que tú quieras. ¿Sí? Esos son complementos. El platillo fuerte es la palabra del Señor. Si tú solamente vas a cantar, o tú solamente vas a orar, o tú solamente vas a hacer una buena obra, está bien, qué bueno que lo hagas, pero estás dejando el platillo fuerte. Nunca dejes el platillo fuerte. Tú puedes hacer lo que tú quieras en el sentido del servicio que tú hagas, pero el platillo fuerte es la palabra de Dios. Siempre tienes que estar con un texto, con una lectura, con un fragmento de la palabra de Dios, porque ese es el poder de Dios aquí en la tierra. La palabra del Señor es la que tiene esa espada de dos filos que penetra todo. Entonces tú puedes cantar muy bonito y puedes tocar un instrumento y puedes lo que tú quieras. Y puedes ir a visitar enfermos y darles un regalito, puedes llevar comida a los hospitales y puedes hacer lo que tú quieras. Todo está muy bonito. Pero no descuides la principal, que es la palabra de Dios, porque dice, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos pide en este caso, o lo que nos explica San Pablo. Dice, sigue diciendo, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, si tú te ocupas nada más de tus proyectos de vida personales, de que, ay, no, yo quiero acá, y yo quiero ser, y yo quiero ir, y yo quiero traer, y yo quiero llevar. Son cosas temporales, ¿sí? Dice, eso te va a llevar a la muerte. No a la muerte natural primera, esa toda la vamos a tener. No, a la muerte eterna.
Porque si el tiempo que estás aquí, el tiempo que Dios te da para conocerlo, lo estás aprovechando tú para hacer otras cosas, pues entonces el día que llegue tu final, no vas a saber ni qué. Ya te va a tocar la muerte, por eso es que al final de cuentas mucha gente no se quiere ir. Están rasguñando las camas del hospital, no me quiero ir, no me quiero ir. Pues sí, pues nunca entendiste, nunca hiciste nada. Sí, a lo mejor tuviste un gran trabajo y a lo mejor dejaste una gran empresa o dejaste cosas importantes, ¿verdad? Una construcción. Yo tengo una amiga que tiene una finca, una granja, una quinta, no sé cómo lo conozcan cada quien, como de descanso. Le puso alberca y le puso muchas cosas. Ella no se casó y no tiene hijos y no tiene hermanos, o sea, fue hija única, o sea, no tiene nadie a quien heredarle eso. Yo le dije, oye, ¿para qué te afanas tanto en hacer esto si no se lo vas a dejar a nadie? Y así como que se quedó pensando, dijo, pues a ver si se lo dejo, no sé, a los niños con cáncer o a alguien. Y bueno, está bien, qué bueno que alguien lo va a disfrutar. Dijo, pero date cuenta que estás haciendo un trabajo que ni siquiera tú estás afanándote mucho por algo que ni siquiera va a ser para tu familia. ¿Me explico? A veces así estamos al final de nuestra vida, nos damos cuenta que estuvimos haciendo muchas cosas y en realidad no hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Sí? Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, nuestra carne no puede, estamos en contra de Dios. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la carne en nosotros es contrario a Dios. La carne significa yo quiero ser mi propio Dios. ¿Cómo voy a aceptar un jefe si yo me siento el jefe? O sea, yo no voy a aceptar a otro ser en mi vida, porque yo soy el único y el más importante ser en mi vida. ¿Sí? Dice, y nos dice aquí San Pablo, dice, pero ustedes, ¿sí? Ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si ustedes leen la palabra de Dios, si ustedes piden perdón a Dios por sus pecados, si ustedes aceptan que Dios es el creador del universo y que Jesús es su Hijo Redentor y que el Espíritu Santo es nuestro santificador, ¿sí? Entonces ustedes viven en el Espíritu de Dios y habita en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Sí? Yo podré ser una gran persona, puedo ser una persona altruista, una persona excelente, positiva y constructiva, pero no tengo a Cristo. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conforme a la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son los hijos de Dios. Viviendo en el Espíritu estamos guiados por el Espíritu de Dios. Vuelvo y recalco y enmarco. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? Para nosotros, nuestra palabra santa. La Biblia es nuestra herencia, es la parte en que nos va a hacer entender, nos va a hacer comprender, nos va a hacer saber diferenciar la palabra del Señor. ¿Sí? Escrita con siglos de diferencia, diferentes manos, mismo autor, es la palabra del Señor. Es lo que nos dejó la herencia nuestro Señor Jesús mediante su Espíritu Consolador, el Espíritu Santo, que se manifiesta de muchas maneras, por supuesto, pero una de las maneras principales en que nos la dejó, pero clarísima, es en la palabra del Señor. Entonces, sigamos guiados por Dios. Podemos orar, podemos cantar, podemos convivir, podemos hacer muchas cosas, pero lo más importante que podamos hacer es estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Por eso estos programas están dirigidos al estudio de la palabra del Señor, ¿sí? Para que podamos comprender y podamos ser guiados por Dios, hoy y hasta el último de nuestros días. Amén.